Siendo las 14 horas con 2 minutos del día 3 de agosto de 2022, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar a la Secretaria General en funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez, verifique el quórum legal e informe sobre el asunto listado para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis un proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Magistrados, magistrada, someto a su consideración el asunto listado para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando a la Secretaria General en funciones informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que el asunto listado fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, el maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señor magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión 5/2022 promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dentro del recurso de revocación con expediente 01/2022-REF-CG. La ponencia instructora advirtió que dentro de los agravios expuestos por el partido actor, mantuvo aquellos dirigidos al acuerdo CG-IEC/015/2022, por el que emitió medidas afirmativas en favor de personas migrantes en condición de discapacidad, de la diversidad sexual y afromexicanas, lo que había sido materia del recurso de revocación que sustanció y resolvió la autoridad responsable. Más también se identificaron los agravios dirigidos propiamente a la resolución emitida en dicho recurso, destacando el relativo a la falta de exhaustividad al no haberse analizado la totalidad de sus argumentos de disenso y no obtener del Consejo General un pronunciamiento al respecto. Bajo ese contexto, este último agravio se propone declararlo fundado y suficiente para revocar la resolución combatida para efecto de que se dé respuesta a todos los planteamientos de inconformidad expuestos por el partido recurrente, particularmente aquel en el que se dolía de que no se realizó un estudio ni se dio participación a los grupos vulnerables a los que se dirigió la medida, aun y cuando ello era necesario. Lo que la ponencia instructora considera procedente y por ello, además de revocar la resolución materia de este recurso, se propone dar directrices a la autoridad responsable para el dictado de la nueva resolución que debe emitir dentro de su recurso de revocación. Así, se propone revocar la resolución materia de controversia. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias, magistrada. Magistrado, está a su consideración el proyecto de la cuenta y aprovecho para hacer el comentario de que en este caso continuaré en el uso de la voz, pues diciendo de las consideraciones que se contienen en la resolución y concluyo que parten de una hipótesis legal y fáctica incorrecta, por lo que con fundamento en el artículo 19 del reglamento interior de este tribunal me aparto de ellas, haciendo un voto en contra. Y la postura, en mi opinión, la sentencia resulta incongruente, pues propone, como ya se dijo en la cuenta, revocar ante la falta de estudio y respuesta del instituto a todos los agravios planteados en el diverso recurso de revocación. No obstante, se aborda el análisis de fondo de la controversia, es decir, se pronuncia sobre el contenido del acuerdo en relación a la implementación de medidas afirmativas. Con independencia de lo que considero es una incongruencia en el proyecto, me aparto de los términos de la propuesta respecto de lo asumido
las razones en las que sustento esta inconformidad con el proyecto, pues dentro del expediente ciudadano 211 de 2021 de este tribunal, que constituye uno de los antecedentes de esta sentencia que se revisa en este momento, se ordenó vincular al Consejo General del Instituto para realizar un análisis sobre la viabilidad de emitir medidas afirmativas en favor de la comunidad migrante del estado de Guanajuato, para que tuviera acceso a diputaciones en el Congreso del Estado para el siguiente proceso electoral. Sin embargo, también se concluyó en aquel juicio que, por supuesto, el instituto cuenta con facultad reglamentaria y de la misma manera que puede emitir acciones afirmativas. Y en ese sentido, pues cobra relevancia recordar que el origen de las acciones afirmativas es como mecanismo equiparador de las desigualdades sociales y de los espacios democráticos. Comprenden todas aquellas acciones utilizadas por los poderes públicos y aquellas provenientes de requerimientos que realizan las personas en el ámbito general, tendentes a lograr el ejercicio de sus derechos, concretamente político-electorales. Esto para grupos excluidos y discriminados, como lo son las afroamericanas, las mujeres indígenas, personas en situación de discapacidad, de la diversidad sexual, entre otras. De ahí que considero que una acción afirmativa es una medida compensatoria ante situaciones de desventaja objetivas. Bajo estos conceptos, en mi opinión, la postura asumida por la mayoría agrega injustificadamente un requisito adicional, que es que para su existencia, bajo la argumentación de que se necesita una consulta o un estudio, confundiendo, en mi opinión, el proceso y actividades de un órgano legislativo. Lo anterior, insisto, considero hay un estudio deficiente de los agravios planteados, así como de la normatividad invocada en este proyecto, pues ni en esta ni en las convenciones se fijan cargas adicionales para el establecimiento de medidas afirmativas, pues insisto, su naturaleza, su objeto y su finalidad es cerrar las brechas de desigualdad existentes. Además, considero que la interpretación que se realiza respecto de la recomendación 32 que se cita y que data del año 2009, se encuentra superada por la reforma constitucional de 2011, así como por la línea jurisprudencial vigente que desde 2014 ha sido desarrollada por el Tribunal Electoral Federal bajo una perspectiva intercultural, transversal, interseccional y por tanto incluyente, sin desconocer, por supuesto, el bloque de convencionalidad. Ha establecido elementos, finalidades y el objeto de la implementación de medidas afirmativas. De ahí que considero que la conclusión sobre la necesaria realización de un estudio o consulta previa no es correcta, pues se deja de observar que incluso así se ha asumido por la Sala Superior. Esto en los expedientes sub-RAP 121 diagonal de 2020 y el 21 de 2021, en los que se ordenó la implementación de medidas afirmativas sin establecer requisitos adicionales como consultas o estudios previos, sino inclusive posteriores a su implementación, solo para medir su alcance y efectividad con datos ciertos sobre el acceso de las personas a los distintos cargos públicos. Adicionalmente, también se invoca un catálogo de medidas para la igualdad, que considero incluso que no se supera las sugerencias de desplegar ciertas acciones por la línea jurisprudencial que ya he referido. Por estas razones, pues me desaparto del proyecto. Si alguien más desea hacer el uso de la voz. Bien, si no hay comentarios, le solicito a la Secretaria General en funciones que recabe la votación del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con voto en contra del proyecto, conforme lo acabo de anunciar, por favor. Sí. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos de la magistrada María Dolores López Loza y el magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, con un voto particular de usted. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión T-REF-05 diagonal 2022 se resuelve
único, se revoca la resolución impugnada emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dentro del recurso de revocación con expediente 01/2022-REP-Consejo General. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución del asunto listado para esta sesión pública y siendo las 14:12 del día 3 de agosto de 2022, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Hasta luego, buenas tardes.